Bueno, muy buenas tardes a todos, espero que estén muy bien en sus hogares, con su familia, que este periodo tan excepcional los encuentre sanos y con bienestar. Bueno, he preparado otro video para hablar del, del capítulo cuarto del libro de Eduardo Machea. Es un capítulo que está dedicado al, al país invisible, así lo llama Mallea. Estuve viendo sus trabajos, les agradezco por haberse tomado justamente el trabajo de realizar el cuestionario que les envié. La gran mayoría ya lo ha adjuntado al Classroom. Los estuve viendo, por supuesto. Eh, y bueno, como recordarán, habíamos dejado el encuentro pasado, ¿no? La clase pasada, en este concepto de Mallea que es muy importante, que es el del país o de Argentina o el argentino visible, ¿sí? Es este argentino que según Mallea representa, que es un argentino que no tiene raíces, es un argentino que de alguna manera eh, es la figura que se le presenta al extranjero, al turista, cuando la persona que viene de otro país entra, ¿no? a Buenos Aires y muchas veces nos deja mal parados, ¿no? Más allá lo va a entender así. Y es cierto, francamente, si nos ponemos a pensar, sobre todo eh, a la luz de las circunstancias actuales, bueno, no voy a profundizar sobre el tema, pero como sabemos, estamos en una etapa bastante crítica a nivel de salud y bueno, sin embargo hay gente que no acata las normas y que sigue pensando con su individualidad y de su lugar, ¿no? Esos son ejemplos de argentinos visibles. Si nos circunscribimos a la teoría de Mallea, al punto de vista de Mallea en su ensayo. Eh, Mallea también ubica al argentino visible en la ciudad. La ciudad es el contexto propio del argentino visible. Y para hacer el enganche con el capítulo de hoy, fíjense que él, eh, con respecto al argentino visible, él dice, tenía su origen ese mal en el espíritu, en el alma, en el intelecto de esos argentinos con voz y predominio. Claro, porque él dice que son la mayoría, ¿no? La mayoría de los argentinos son los visibles. Eh, Evidentemente en ninguno de los tres. No era un delito del espíritu, no era un delito del alma, del intelecto, aunque los tres estuvieran espontáneamente complicados. Era un delito de la conciencia. El delito de esos hombres que habían suprimido sus propias raíces y tenían al país sustancialmente en el aire no era otra clase de aberración, ¿no? Fíjense cómo, bueno, ha suprimido sus raíces el argentino visible, según Mallea, y es muy interesante que él dice ¿no? Esto del delito de la conciencia. Justamente es un inconsciente, alguien que obra sin una voluntad propia. Es justamente un hombre mediocre, un hombre masificado. Por eso el argentino visible, eh, es la sociedad en definitiva, ¿no? La sociedad que tenemos, la sociedad que hemos construido como argentinos. Eh, no obstante, no obstante, no todo es, si se quiere, pesimista, si podemos llamarlo así, ya que el argentino visible es una figura negativa, ¿verdad? No obstante, Mayano es pesimista porque presenta, justamente en el capítulo que hoy nos convoca, al país invisible, esta Argentina invisible que ya desde el vamos, ya desde el comienzo, desde el primer párrafo del capítulo, Mallea hace una distinción. Eh, Mientras que el argentino visible
se ubica en la ciudad, el argentino invisible habita en el país invisible. ¿Y cuál es el país invisible, no? El interior, ¿sí? El interior de la ciudad, el interior del país. Él lo llama con una palabra extranjera, el Hinterland. Si no me equivoco es una palabra alemana, pero es ahí, es ese lugar donde deambula el argentino invisible, donde encontramos al argentino invisible. Él dice que el propio Mallea, que todo el tiempo se involucra en su ensayo, hay muchos, por momentos parece una novela el ensayo, porque él cuenta muchas cosas de su propia experiencia. Como les dije anteriormente, él es un novelista, ¿sí? Es básicamente un novelista, pero él dice que, bueno, que encuentra al argentino invisible luego de recorrer el país, lo encuentra, como les digo, en el interior, en los pueblos. Es un tipo de argentino que no se preocupa por aparentar, no tiene esa preocupación por aparentar, no tiene esa preocupación por el qué dirán, no tiene esa preocupación por querer incluso ocupar un rol social determinado. Eh, sí, en la primera parte del capítulo, en la, en la primera parte del capítulo, bueno, Mallea hace una especie de alabanza a la vida del campo, ¿sí? A la vida del interior. Eh, Dice que él aprendió muchos valores ahí, muchas cosas positivas. Pero no obstante, hay algo muy importante para destacar, que Mallea, digamos, nos pide, o nos dice, mejor dicho, ¿no? Que no debemos confundir, el argentino invisible no es el gaucho, no es el, le dicen, ¿no? Dice, quiero aludir al gaucho, quiero aludir al paisano, al agricultor, al estanciero. No, dice, no. No aludo a ninguna de esas profesiones, sino a un estado especial, al estado de un hombre argentino éticamente muy definido, que se parece hasta identificarse en modo asombroso con ellos, al clima propio, la forma, la naturaleza de la tierra argentina. De la tierra argentina y de su proyección intemporal, de su proyección como historia y como nacionalidad. Eh, digamos que está fundido con la naturaleza argentina. Esto evidencia, y vale la pena destacarlo, por supuesto, ¿no? Evidencia de alguna manera un pensamiento de corte esencialista en Mallea, ¿sí? Fíjense cómo categoriza, ¿no? Va como etiquetando a los diferentes tipos de argentinos, básicamente divididos en dos conjuntos, visibles e invisibles. Y es importante que justamente esto es una categoría, ¿sí? No es el gaucho. Un gaucho puede ser también un sujeto visible, ¿no? Un gaucho también puede querer aparentar ser gaucho, tal vez no lo sea. Lo que nos importa a nosotros es notar que son categorías de, ontológicas, una palabra no filosófica, categorías de ser, del ser, digamos. Eh, de hecho, él lo dice, fíjense, ¿no? Lo que llamo argentino invisible no es, de manera simplista, el hombre de campo en contraposición al hombre de la ciudad. ¿Sí? Digamos que no es un versus, ¿no? Sino que es una categoría que excede el territorio. Si bien, ojo, porque si bien, bueno, Maya, digamos que identifica a cada tipo de argentino en un contexto determinado, no es uno contra otro. Otra cosa que dice también es que este argentino invisible vive en paz con su contexto, vive en paz con la naturaleza.
que es imperturbable. Eso también lo contrapone a lo que decía anteriormente, esto de la imperturbabilidad va en relación con que el argentino visible, bueno, en su afán de aparentar, en su afán de representar, es inquieto y se mueve. Siempre tiene cuestiones que lo perturban. No tiene una claridad y una paz espiritual, física, mental. En cambio, el argentino invisible vive en la tranquilidad del momento, vive en la tranquilidad de estar, como les digo, asimilado a su naturaleza, ¿no? Vieron que voy a buscar alguna foto que cuando tuve la oportunidad de viajar al norte, a Jujuy, yo veía el paisaje precioso y, y había, bueno, mucha gente autóctona del lugar, había muchas ancianas, las cholas, y parecía que estaban, tal cual como dice Mallea, asimiladas al paisaje, como si formaran parte del paisaje, ¿sí? Como si formaran parte de ese entorno, como si fueran uno. ¿Sí? No desentonaban por su vestimenta, por su postura, por su apariencia, estaban como empotradas en el fondo. Después ahora si encuentro las fotos se las voy a compartir, así me explico o grafico lo que estoy diciendo, ¿no? Yo creo que Mallea habla de eso, a la gente que vive en una paz, ¿no? Mismo cuando uno recorre un barrio, ¿no? Y encuentra a un anciano, o no tiene por qué ser un anciano, pero por lo general son los ancianos, tomando mate en la puerta, ¿no? Que cada vez se ve menos, lamentablemente, pero más ahora, va preso. No, pero me refiero a que, no sé si preso, pero bueno, me refiero a que son gente que está como asimilada al paisaje natural, como que no desentona, es algo armónico, es un todo armónico. Bueno, eso es el argentino invisible para Mallea. Invisible también porque no precisa llamar la atención, no precisa demostrar nada, sino que simplemente vive, ¿no? Otra vez, fíjense que tenemos en evidencia el esencialismo de Mallea, porque él dice, eh, es esa imperturbabilidad activa, fíjense que ahí hay un oxímoron, ¿no? Que es un oxímoron, una figura literaria, como la metáfora, como la comparación, digamos, una figura literaria, que consiste en contraponer dos opuestos, dos conceptos opuestos, para hacer surgir un tercer concepto, ¿no? Son dos opuestos que se unen y forman otro, ¿no? Esto de la imperturbabilidad activa, ¿no? Es imperturbable pero es activo, ¿no? Eh, Ejemplos muy comunes de oxímoron son el frío abrasador, ¿no? Como si el frío pudiera llegar a quemar, o sea, está tan frío que quema, por ejemplo. Eh, bueno, esta imperturbabilidad activa su esencia, lo que me atrae inmediata y vehementemente hacia el argentino invisible, ¿no? Naturaleza fuerte y a la vez muy sensible. Carece del alarde físico de ciertos héroes engañosamente exaltados por la imaginación popular, pero su coraje interior es lo que tiene en él temple y calidad perdurables. ¿Sí? Tiene coraje, tiene temple, el argentino es un argentino humilde, ¿no? Humilde en el sentido más estricto de la palabra. Humilde, la humildad significa, ¿no? Justamente estar eh, cerca de la tierra. La palabra humildad viene de humus, que es de la tierra, ¿no? Alguien humilde es alguien que está en un buen sentido, ¿sí? No en un mal sentido, que vuela abajo, que está cerca de la tierra, que no tiene altivez, que no se cree superior, no mira por encima del hombro, no es soberbio. El argentino invisible es un argentino humilde, pegado a la tierra. Y otro concepto que es extremadamente importante en Mallea, él dice en este mismo capítulo, siempre hablamos del mismo capítulo, el 4, él dice que el argentino invisible comete, no sé si es la palabra comete, sino que es capaz de vivir
la exaltación severa de la vida, ¿no? Es un término propio de Mallea, la exaltación severa de la vida. ¿A qué se refiere Mallea? Él en el capítulo, digamos, que desglosa este concepto, lo analiza por separado, ¿no? La exaltación básicamente es la, las ganas de vivir, el ímpetu, ¿no? Las ansias de estar vivo. Y severo, ¿por qué? Porque es algo serio, es algo que no se toma a la ligera. No es una exaltación por un estado temporal como la embriagadez, por ejemplo, o la algarabía por alguna circunstancia, ¿no? Sino que es algo espiritual. Y él lo define de forma muy linda, que lo voy a leer. Esa exaltación severa de la vida consistía en un estar particular del hombre en el espacio que abarca la terrestre realidad, las contingencias y la aspiración hacia Dios, posición soberanamente digna en ese espacio tornado inespacial gracias a la unidad del lazo humano tendido entre los dos extremos, ¿no? Es decir, traducido un poquito, eh, básicamente la exaltación severa de la vida la podemos entender como una vocación hacia Dios, ¿sí? Una vocación trascendental. Mallea era, bueno, católico y, y él tiene una mirada trascendental. Esto es importante porque vamos a ver que no todos los autores que vamos a leer en esta primera unidad de ensayos comparten esta mirada, pero Mallea sí, Mallea, eh, ¿no? Para recapitular, Mallea dice que el ser el argentino invisible tiene una vocación trascendental. Eh, es un concepto muy interesante, muy lindo, porque fíjense que tampoco Mallea mm, privilegia lo moral, privilegia la conciencia por sobre las cualidades intelectuales en algún sentido, ¿no? Porque el hombre de campo, el argentino invisible, bueno, no, tal vez no está tan preparado como vive digamos, lejos de los centros, digamos, universitarios, no superiores, aunque por supuesto puede viajar e instruirse, ¿no? Está de más decirlo, pero me refiero a que no es lo importante en él el aspecto intelectual, sino que como dice Mallea es la conciencia y este ánimo de trascendencia, este apacible ánimo de trascendencia que lo hace ir más allá, que lo hace despojarse de las cosas mundanas, ¿a qué llamo cosas mundanas? A las ansias de sobresalir, a llamar la atención, a querer figurar en todos lados, ¿no? A acaparar poder, a ser reconocido, ¿no? Los apegos que uno puede tener a un ego o sí, a querer demostrar algo que en realidad no hay nada que demostrar, ¿no? Bueno, Mallea pone un ejemplo acerca de sobre el argentino invisible y, y él dice que la persona que reúne las condiciones de un argentino visible, por humildad, por coraje, eh, por sus ansias de trascender, es nada más y nada menos que San Martín, ¿no? Así que bueno, imagínense, ¿no? Pavada de ejemplo pone Mallea, pero él ubica a San Martín como un paradigma, un modelo del hombre de argentino invisible, ¿no? Por sus valores. Bueno, después se extiende en varios temas que francamente no vienen al concepto central, que en realidad son dos conceptos, ¿sí? El argentino invisible y la exaltación severa de la vida. Eh, Les voy a dejar también algunas actividades junto con este video. Eh, Espero que el libro les esté gustando.
También ahora voy a revisar y les voy a pedir que adelanten para la semana que viene con algunos capítulos, que vienen algunos que son muy interesantes. Eh, y en la próxima probablemente harme algún video o darme alguna presentación para seguir trabajando Mallea, unas clases más, y después pasamos al siguiente texto, que es de ingenieros, El hombre mediocre, que es un texto muy bueno, muy interesante. Así que bueno, aprovecho también para mandar saludos a todos, a ustedes, a sus familias. Espero que estén muy bien, cuídense. Y ojalá que, bueno, que pronto nos veamos. Nos quedan unos días más guardados en casa. Y ojalá que pronto vuelva todo a la normalidad y nos reencontremos físicamente. Bueno, cuídense mucho, chicos. Adiós.